Siguiendo con el tema de reducción de distancias al elipsoide de revolución, y suponiendo ya realizadas la reducción a pendiente de terreno y la reducción al horizonte, el siguiente paso a realizar es la reducción al nivel medio del mar. Debemos destacar el hecho de que al decir reducción al nivel medio del mar, estamos diciendo reducción al elipsoide de revolución, pues es el elipsoide quien reemplaza al nivel medio del mar. Para esta reducción reemplazaremos el elipsoide de revolución por la esfera que mejor ajusta nuestra zona de interés. Para ello deberemos conocer el radio de curvatura media, el cual se calcula con el NIM en el punto A. Considerando esto tendríamos la siguiente situación, en la que tenemos el punto A con su respectiva vertical, la cual intercepta la esfera de radio medio a esta distancia. Además, del punto A la esfera está la cota geodésica de A. Observen que el plano de horizonte de A es tangente a una esfera imaginaria de radio Rm más HA, que es donde se encontraría la distancia reducida al horizonte. Pero por las distancias con las que podemos llegar a trabajar, incluso considerando las más largas frente a las dimensiones del planeta Tierra, hablar de la tangente y hablar de la cuerda en la práctica resulta lo mismo, por lo que consideraremos esta como nuestra distancia horizontal. Con esto tenemos también el punto B' en la intersección de la vertical B con la esfera de radio Rm más HA. La reducción al nivel medio del mar consiste en reducir la distancia horizontal de h al elipsoide de revolución, con lo que podemos traducir a encontrar la cuerda de la esfera de radio medio entre las verticales de los dos puntos. Para ello vemos que se observan dos triángulos semejantes, de modo que si asociamos los lados de la siguiente manera, se cumple la siguiente relación. Luego, reordenando, obtenemos la forma final de la ecuación que utilizamos para calcular la distancia reducida al nivel medio del mar. Algunos autores ven conveniente utilizar, en vez de HA, una cota intermedia entre los puntos, la que se denomina HAB, y se calculará como el promedio de la cota de A y de B. A continuación se procederá a realizar una comparativa de cómo afectan las diferentes variables que intervienen en esta corrección. Comenzaremos con una distancia muy corta, 100 metros, con una distancia cenital de 90 grados. Además, aunque no estén tabuladas, las alturas de instrumento y de señal son muy similares, lo que se ve en que no afectan las distancias horizontales. Se ha variado la cota para abarcar ciertos valores de uso común, además de muchos rangos. Se ha utilizado, por ejemplo, la cota 60 metros, que representa una cota baja que podríamos encontrar en zonas cercanas al mar. Luego se ha puesto una cota de 600 metros, que son los valores que podríamos encontrar en el Valle de Tulum. También se incluyeron cotas más elevadas, incluso hasta 6.000 metros, que es de las cotas más elevadas que nos podríamos encontrar en nuestro país. Con estos valores veremos cómo afecta la cota a la reducción al nivel medio del mar. También vale aclarar que compararemos los valores de la distancia reducida a nivel del mar con la distancia reducida al horizonte, que es a la que afecta esta reducción. Comenzando con la cota 60, vemos que la corrección afecta en las décimas de milímetro. A cota 600 vemos que ya afecta en el orden de los milímetros, siempre teniendo en cuenta que la distancia es muy pequeña. Vemos que para las cotas mayores aquí puestas ya tenemos correcciones del orden del centímetro, incluso en las cotas más extremas. También se ha incluido un análisis del cambio porcentual que se produce en la distancia reducida a nivel del mar con respecto a la distancia reducida al horizonte. Observemos que a medida que aumenta la cota, aumenta porcentualmente la corrección, pero esto se debe únicamente a que la corrección aumenta, pero no la distancia. El análisis que nos interesa de esto es el siguiente. Se ha graficado el aumento porcentual respecto de la cota y se observa una relación lineal entre las variables. Continuamos con la distancia de 500 metros, que corresponde a la máxima distancia con la que trabaja topografía y comienza a trabajar exclusivamente geodesia. Se ha empleado la misma configuración que con los valores anteriores, y las mismas cotas antes descriptas. Se puede observar que para la cota 60 la corrección ya es del orden de los milímetros, y para la cota 600 ya es del orden de los centímetros. Para las cotas más elevadas observamos que la corrección está en el orden de los decímetros. También observamos que los cambios porcentuales son los mismos que los anteriores. Por último, analizaremos el caso de la distancia de 25 kilómetros,
la cual es considerada una distancia larga para la geodesia clásica. Vemos que para la cota más baja aquí computada tenemos una corrección del orden de los decímetros, pero incluso en la cota 600 ya estamos hablando del orden de los metros, llegando incluso a más de 23 metros de corrección en la mayor cota computada. También vemos que los cambios porcentuales son iguales que los anteriores, por lo que la gráfica antes mostrada vale para cualquier cota. Continuaremos con una comparativa de cómo afecta la distancia a la reducción estudiada. Los valores son muy similares a los de la comparativa anterior y se adaptó de cota 600. Como se puede ver, las distancias reducidas al horizonte son iguales a las no reducidas. Los valores de distancia comparados van desde una distancia muy pequeña, 100 metros, pasando por diversos valores, hasta 25 kilómetros. Como puede observarse en esta columna, la corrección es porcentualmente igual para todas las distancias, lo que nos indica que el aumento porcentual solo se produce con la cota. Por lo tanto, podemos ver que para la cota elegida las correcciones van desde el orden de los milímetros para una distancia de 100 metros hasta el orden de los metros para los 25 kilómetros. En la siguiente gráfica puede verse que el aumento de la corrección también sigue un aumento lineal, pero a diferencia de la anterior gráfica va a ser diferente según la cota elegida. No se realizará una comparativa variando las distancias cenitales, dado que las mismas influyen sobre las dos correcciones anteriores, y para esta solo importa la distancia reducida al horizonte. Muchas gracias por su atención.